ningún caso son los clientes los que tengan responsabilidad. Vamos a revisar una situación que se ha producido en las últimas horas y que sorprende, porque se trata de la detención nuevamente de un grupo de personas que estaba rayando la fachada de la iglesia de San Francisco en el centro de Santiago, fachada que acaba, Roberto, de ser restaurada. Hace menos de una semana y media, hicimos un despacho en el centro de Santiago, en el Contigo en Directo, además hablando sobre la restauración de esta iglesia. Sí, pero que forma parte del plan de restauración de todo el centro. Claro, y eso ya es noticia, que la hayan vuelto a rayar en tan poco tiempo. Pero quien está detrás de los rayados es aún más impresionante, ¿no, Jan Muñoz? Así es, una situación bastante importante que se ve en ese punto. Primero, lo decían ustedes específicamente de que se está el trabajo del plan de recuperación de espacios públicos y de las fachadas en el centro de Santiago, luego de los hechos que ocurrieron en el estallido social, pero ahora está marcado por algo bastante importante, porque uno de las personas detenidas por rayar la iglesia de San Francisco es Roberto Campos, quien es tildado y conocido a través de las redes sociales como el profesor de los torniquetes. Él fue detenido el 17 de octubre del 2019 por literalmente romper unos torniquetes, esto en la estación San Joaquín, en la comuna de Santiago. Un hecho en cual finalmente quedó en prisión preventiva por más de 50 días, producto de esta situación. Incluso sobre él estuvo también la ley de la aplicación de la ley de Interior del Estado, en el cual también se perseguía a esta persona. Finalmente queda libre de este accionar, pero fue a eso de las 8 de la noche donde distintos transeúntes se percatan directamente de que alrededor de 5 sujetos se encontraban rayando la fachada de esta iglesia, que hace muy pocos días también había sido recuperado totalmente. Se le quitó tanto el papel que se había pegado en ese instante, como también los distintos rayados que se han aplicado en los últimos tiempos en ese lugar. Estaba completamente limpio y directamente estos sujetos llegaron a rayar esta iglesia ubicada en San Francisco con la Alameda. Fue advertido a Carabineros esta situación, llegan hasta el lugar y estos sujetos arrancan y directamente en el punto donde se encuentra el Museo GAM, esto a la altura de Universidad Católica, fueron detenidos. Veamos un ambiente que fue capturado por testigos que vieron presenciar esta situación y que claramente denunciaron a Carabineros por este actuar. Indignante esta situación. La fachada había estado recién restaurada, la rayaron y se encuentran con una persona que ya había roto el torniquete, que además es profesor, que uno espera que un profesor sea el ejemplo de sus alumnos, y lo pillan por segunda vez. Él había sido un profesor que participaba de las protestas en ese entonces, en el marco del estallido social. Finalmente lo detuvieron rápidamente, así que no pudo participar de todas las protestas que hubo los días posteriores al estallido social. Porque fue al principio. Fue al principio. De hecho, cuando él rompe el torniquete fue el 17 de octubre, un día antes del 18. Pero él, claro, era un profesor que en alguna oportunidad recordó que protestaba por la deuda histórica a los profesores, las pensiones indignas y la magnitud de la desigualdad en el país, había dicho en ese entonces. Claro, pero aquí lo que sorprende es primero que después de haber estado detenido, él estuvo en prisión por estos destrozos provocados a los torniquetes. 53 días. Claro, y ahora protagonice esto. Diputado. Claro, y además fue precandidato a diputado, es profesor, ahora es detenido en medio de estos rayados. Y es muy confusa la señal que entrega también, sobre todo para el alumnado, ¿no? Es complejo en términos de la imagen que proyecta, y por supuesto que estos son delitos. O sea, aquí hay un grave daño al patrimonio cultural de la iglesia, y por lo tanto también hay que hacerse cargo de eso. No son malas prácticas, no son faltas. Aquí esto es un delito. Derechamente es, lo primero, el daño a los torniquetes del metro, pero además esto de rayar y provocar rayados en el lugar, ¿no? Una conducta que uno debiera pensar que los primeros que buscan erradicarla son los profesores, ¿no? 56 días estuvo en la cárcel. ¿Sabes, Karina, con quién compartió celda estando en la cárcel? ¿Con quién? Con
personas que participaron de casos muy bullados en nuestro país. Mauricio Hernández Norambuena, acusado del asesinato de Jaime Guzmán. Andrés Espinosa, condenado por el asesinato y violación de la pequeña Ámbar Lescano en 2018. Y también por el femicida de Fernanda Maciel, que fue condenado la semana pasada. Y el homicida también del profesor Nivaldo Villegas. Todos que participaron de connotados casos acá en nuestro país. Con él compartió celda esos 56 días. Jan. Sí, de hecho, bueno, hay que recordar que es una iglesia que está dentro del casco histórico, es decir, tiene que tener un resguardo potencial, especialmente de carabineros que constantemente están en ese lugar. Es por ello que pasemos a escuchar las declaraciones de carabineros, quienes explican directamente de que son los propios testigos que al ver esto se sienten indignados, llaman a carabineros y se genera la detención de estas 5 personas. Personal de Carabineros de la Prefectura Central, mientras realizaba servicio en la avenida Libertador Bernardo O'Higgins, en la Alameda, detectó a un grupo de jóvenes vistiendo de negro que efectuaba rayados a la iglesia de San Francisco. A raíz de esto, estos, al ver la presencia de Carabineros, se dieron a la fuga del lugar, logrando la detención de 5 de ellos, quienes fueron trasladados a la primera comisaría, logrando constatar que estos habían efectuado graves daños al patrimonio cultural de la iglesia de San Francisco, ubicado en el centro de nuestra capital. Son 5 los detenidos, como les decía, son 3 hombres y 2 mujeres. Dentro de estos 3 hombres claramente está el profesor Torniquete, apodado de esa forma desde el estallido social. Una situación que sigue en sus investigaciones claramente y se van a establecer las distintas medidas posteriormente que va a dar el Ministerio Público por esta situación. Cambiamos de tema, pero la misma comuna de Santiago. Esto es un homicidio en el sector del Persa Biobío. A plena luz del día, con transeúntes, llegaron unos sujetos y directamente acribillaron a un joven que estaba circulando por ese lugar, esto en calle San Francisco con Centenario, una situación que incluso se encontraba al lado de un galpón en donde estas personas directamente, al escuchar el estruendo, salen a revisar qué estaba ocurriendo y se percatan de que esta persona estaba en el suelo, una situación que intentaron auxiliarlo, pero lamentablemente por la cantidad de heridas fallece en este lugar, una situación que fue incluso investigada, hasta ahora se está desarrollando por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, que tienen el trabajo actualmente de establecer a través de las cámaras de seguridad la evidencia biológica que podría haber quedado restante de estos desconocidos que dispararon contra este joven, y además, por supuesto, las medidas cautelares que se podían establecer si es que se dan con estos sujetos. Hay que establecer directamente a través de las cámaras de identidad la identidad de estos sujetos que hasta el momento se mantienen prófugos, pero es en eso donde está directamente trabajando la Policía de Investigaciones. Perfecto, Jan. Muchas gracias por esta actualización y todas las informaciones que nos has contado que han ocurrido durante la madrugada. Buenos días. Gracias, Jan. Bien, ya son casi las 8 de la mañana, nos empezamos a despedir y ojo, porque está muy fresca la mañana, así que salgan muy abrigados. La mañana más fría del año, llegamos hasta los 6 grados. Ha levantado un poquito la temperatura, pero sigue estando muy fresca. Apenas 7.3 grados en Santiago. Nos vamos, que tengan